¿Stanley? ¿Estamos? Bueno, me imagino que sí. Sí, Les estamos cuento, perfectos. bodega, perfecto. Bodega Dos Hemisferios. ¿Quiénes somos? Bodega ecuatoriana. ¿Qué pasa? Pueden encontrar en el mercado seguramente mucha variedad de vinos ecuatorianos, pero esto no quiere decir que sean elaborados el 100% en Ecuador. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchas empresas que hacen, importan el jugo de uvas y simplemente lo fermentan y lo venden como vino. Bueno, en nuestro caso sí contamos con un viñedo, que somos prácticamente no los únicos, porque hay algunos pequeños productores, pero deben ser 4 en todo el país con plantaciones de uva apta para vinos. Sí hay bastante plantación de uva para consumo en fresco, digamos, como fruta, pero son distintas variedades de uvas. Vamos a obtener un producto totalmente distinto. Entonces, tenemos implantadas 38 hectáreas de variedades blancas, variedades tintas. Elaboramos vinos de todos los precios, ¿sí? Vamos de los $4 a los 65, así que tenemos una amplia gama, digamos, de oferta para todos los consumidores. Entonces les cuento un poquito de la empresa. Esto nació allá por el año 2000 aproximadamente con la compra de estos terrenos, estas plantaciones, que en sus inicios obviamente no eran de uva, sino de otros frutales, y esto es en San Miguel del Morro. Esto aproximadamente, ustedes que claramente deben conocer el Club Ocean, estamos a unos 20 minutos aproximadamente. Esto es antes de llegar a Playas, donde se encuentra el pequeño pueblo de San Antonio. Bueno, ahí está el ingreso, ahí son unos 15, 20 minutos de calle de tierra, medio engorroso para llegar, y ahí está nuestro viñedo y nuestra bodega. Bodega, vamos a llamar al espacio físico donde se elaboran los vinos, ¿sí? Entonces vamos a tener mucha influencia del mar, vamos a estar a 10 kilómetros aproximadamente lineales del mar. De hecho, hoy que estamos presentando la línea Bruma, justamente hace alusión a eso, a la bruma que recibe el viñedo debido al estar tan cerca de la costa. Y otra particularidad que tenemos, que nos diferencia, digamos, de la mayoría de las bodegas del mundo, es que tenemos 2 cosechas al año. Esto es, como les comento, casi único, ¿sí? Hay algunas plantaciones en Brasil, otras en Tailandia, por allá, que sí también cuentan con 2 cosechas, pero por lo general es una sola vendimia, que se la conoce, o cosecha al año. En el hemisferio norte es a fin de año, en el hemisferio sur es a comienzo de año. Estamos hablando de agosto aproximadamente en el hemisferio norte y febrero, marzo en el hemisferio sur, todo lo que es Argentina, Chile, o Nueva Zelanda y Australia. Y en nuestro caso, lo bueno es que más allá de que sean 2 cosechas, nosotros podemos decidir cuándo van a ser estas cosechas, ¿sí? Porque como no tenemos un invierno frío, la planta no va a descansar nunca, está siempre viva, está siempre despierta. Entonces, desde el momento en que nosotros podamos la planta, arranca el ciclo. Y de ahí en adelante, dependiendo de la variedad de uva que tengamos implantada, va a demorar unos 120 a 150 días hasta obtener la fruta, ¿sí? Entonces vamos a ir haciendo seguimiento de cómo va la madurez de la uva para lograr un vino de excelencia, ¿sí? Justamente ahora nos encontramos en plena cosecha, plena vendimia, así que es una época linda del año, ¿sí? Bueno, ya habiéndole introducido sobre la bodega, vamos a hablar un poco sobre la degustación de los vinos. Primero les voy a dar algunos tips, les voy a enseñar más o menos cuáles son los pasos para lo que es justamente la interpretación sensorial del vino, porque el vino es algo muy subjetivo, no hay una verdad absoluta sobre los gustos en general. Entonces, para muchos un vino puede ser delicioso y para otros totalmente horrible, ¿sí? Entonces, es más bien una interpretación sensorial. ¿Y por qué sensorial? Porque vamos a usar los sentidos, ¿sí? Vamos a ver que utilizamos los 5 sentidos para una degustación de un vino. Vamos a usar obviamente la vista, el olfato, el gusto, el tacto y hasta el oído. En el caso, por ejemplo, de un vino espumante, vamos a percibir el burbujeo con nuestro sentido del oído, ¿sí? Bueno, estos 5 sentidos los vamos a repartir en 3 etapas, ¿sí? Las etapas de la degustación de un vino son 3. Está la fase visual, la fase olfativa y la fase gustativa.
siempre vamos a ir en ese orden. Primero vamos a mirar, luego vamos a oler, y luego sí vamos a la parte más divertida, que es la de tomarlo. ¿Sí? Entonces, la primera fase, que es la visual, ¿qué tenemos que observar en un vino? Siempre es aconsejable, más allá que en el mercado hay variedades de colores de copa y demás, obviamente una copa transparente siempre es lo mejor. Existen de vidrio, existen de cristal, no varía mucho la verdad, eso ya es ponerse muy en exquisito. Pero bueno, si tengan la oportunidad de tener copa de cristal, es mejor, obviamente. Y si vamos a necesitar, que yo tengo acá, es una hojita cualquiera en blanco, un trapo, lo que sea, ¿sí? Blanco liso. Entonces con eso le vamos a hacer fondo a nuestro vino. ¿Qué vamos a ver entonces en la vista? Vamos a ver intensidad del color. Yo ya tengo acá mi vino servido. En el próximo vino sí les voy a mostrar rápidamente cómo abrir una botella de vino sin que se rompa el corcho y cuál es la forma verdadera, digamos, la forma correcta para abrir un vino. En mi caso ya lo tengo abierto y servido. Vino blanco, ya también les voy a comentar las temperaturas, pero obviamente mientras más frío mejor. Si todavía no ponen sus vinos a refrigerar, háganlo, si todavía tenemos tiempo. Entonces vamos a servir el vino, vamos a servirlo aproximadamente hasta la línea del ecuador de la copa, que es cuando la copa deja de expandirse y se empieza a contraer, ¿sí? Esa línea. Vamos a servir el vino hasta ahí para poder permitirnos interpretar todos estos sentidos, ¿sí? Poder ver mejor, poder olerlo mejor, poderlo probar mejor. Entonces, la vista. Vamos a poner nuestra copa contra este fondo blanco a unos 45 grados aproximadamente. Entonces vamos a hacer que las capas del vino sean más delgadas para poder apreciar mejor todos estos atributos. Intensidad. Vamos a ver justamente qué tan intenso es el vino. Esto quiere decir con qué facilidad vamos a poder ver desde un extremo de la copa hacia la otra. Un vino muy cargado en color va a ser un vino muy intenso, y por lo general esto también va de la mano del contenido de todo, de aromas, de taninos, de cuerpo. Un vino con mucho color, por lo general, va a ser en calidad superior a otros vinos. Pero ¿en qué se van a basar todas estas diferencias? En qué variedad de uva es. No es lo mismo el color de un Malbec que de un Cabernet, que de un Merlot, etc. Cada uno tiene su línea de cromática, ¿sí? Y de intensidad también. Entonces vamos a tener, por ejemplo, un Malbec siempre va a ser colores bien violáceos y bien intensos, y en el caso de un Pinot Noir, para los que lo conocen, saben que es un color más bien más transparente, es menos intenso. Bueno, luego seguimos con la matiz. Esto quiere decir que vamos a poner de nuevo la copa a 45 grados. La matiz es el rango cromático, o sea, si es un rojo, qué clase de rojo, si es un violeta, qué clase de violeta, si es un amarillo, si es un verde. En este caso tenemos, como es un vino blanco, y de acuerdo a las variedades que tenemos, vamos a obtener un color más bien verde, tirando a amarillento, con algunos destellos dorados. Esto siempre se va a ver en la parte más alejada al centro de la copa. Por eso justamente yo, como les comento, tengo acá mi hojita en blanco. Eso nos va a permitir ver bien todos los colores. La limpidez. Vamos a ver si el vino está limpio, si presenta algún precipitado, algún turbio. Por lo general, la mayoría de los vinos que están en el mercado son filtrados, son clarificados, pero ¿qué pasa? Al hacer eso perdemos muchos aromas y sabores. Entonces hay muchas bodegas que sí optan por no filtrar. Entonces, no quiere decir que si ustedes van a probar un vino y tienen algún precipitado, alguna sal, algo, esté malo ese vino, ¿sí? Hay bodegas que optan por no hacerlo para no perder cuerpo, aromas, etc. Las lágrimas. ¿Qué son las lágrimas? Vamos a girar nuestro vino por las paredes de la copa. Los que no tienen la práctica para hacerlo en el aire lo pueden hacer apoyado en una mesa, más fácil. ¿Y qué son las lágrimas? Las lágrimas son estas piernitas que se forman en la pared de la copa y nos van a dar una idea del contenido alcohólico que va a tener el vino. Si tenemos lágrimas que son muy densas y delgadas, quiere decir que el vino es más alcohólico. Si tenemos lágrimas más anchas y más separadas,
podemos decir que es un vino más nuevo también. Y como les comentaba, mientras más lento caiga esta gota, más alcohólico es el vino, por lo general. Pero es simplemente un indicio, no siempre va a ir de la mano, no siempre va ligado. La fluidez, justamente, es cómo fluye el vino. Por lo general, los vinos dulces, los vinos de postre, son más densos que el resto de los vinos, entonces vamos a ver qué tan fluido es. También nos puede notar, sin probarlo, si va a ser un vino dulce o un vino seco. Y por último, la efervescencia. En el caso de los vinos espumantes, obviamente la efervescencia es algo que se analiza y mucho. Se analiza el diámetro de la burbuja y bueno, varios factores. Pero en el caso de estos vinos que se consideran vinos tranquilos, o sea, vinos que no deberían presentar gas, vamos a ver que verdaderamente no tenga gas. Si ustedes en algún restaurante o en sus casas compran algún vino tinto y presenta algún tipo de gasificado, están en todo su derecho de ir y devolverlo, cambiarlo, porque probablemente esté malo ese vino, ¿sí? No debería presentar ningún gasificado. Y en el caso de los vinos blancos, sí es aceptable, porque el vino blanco, la función del vino blanco es la de refrescar. Entonces, al tener un poquitito de gasificado, va a ser más fresco toda la experiencia, digamos. Entonces, vamos a ver en la vista unos ejemplos. Unos ejemplos de vinos blancos y vinos tintos. Como les comentaba, tenemos, por ejemplo, un pajizo verdoso, un pajizo dorado. Eso va a ir de la mano de la variedad, de la forma en que fue elaborada esa variedad, si ha recibido menos oxígeno, distintas operaciones que se realizan en la bodega a la hora de elaborar el vino. Y van a ver en la parte inferior que hay una copa más amarilla y una más anaranjada. Eso, como lo indica en el gráfico, tenemos un vino joven o un vino viejo. El curso natural de un vino blanco es que a medida que pase el tiempo va a ir perdiendo brillantez primero y luego va a ir tirando a los colores más opacos. Entonces va a ir pasando de un amarillo verdoso, un amarillo dorado, a los colores ámbar, más anaranjado, más amarronado. En el caso del vino tinto pasa lo mismo, pero también es un poco a la inversa. O sea, van a ver que un vino joven es un vino que tiene mucho color y un vino viejo va a ir perdiendo color, pero también va a ir cambiando el tipo de color. Un vino joven puede ser un rojo más fuerte, un rojo más violeta, y en el caso de los vinos tintos, ya más añejados o que tienen varios años en botella, va a ir pasando a los tonos también teja, ladrillo, más anaranjados. Entonces, si ustedes van a abrir un vino que es cosecha 2019 y es un vino blanco y está anaranjado, es porque ese vino ha estado mal guardado o ha estado mal elaborado. En el caso de un vino tinto, lo mismo. Si ven un vino medio amarronado, medio opaco, y es un vino cosecha 2018, 2019, probablemente ese vino no esté bien, ¿sí? Pero si están probando un vino tinto cosecha 2010 y sí presenta esas notas más color teja, es algo totalmente natural, es el curso natural del vino, ¿sí? Vamos a pasar entonces a la segunda etapa. Entonces dijimos, primera, la vista, vamos a analizarlo en vista. Vamos a pasar a la fase olfativa. Bueno, les voy a explicar más o menos los tipos de aromas que podemos encontrar en un vino. Primero les voy a explicar cómo deberíamos de analizar el olfato. Siempre primero vamos a analizarlo con la copa quieta, y luego sí, vamos a agitar el vino por las paredes, y de nuevo, sin miedo de meter la nariz dentro de la copa, es algo totalmente común. Entonces, vamos a encontrar aromas primarios, secundarios y terciarios. Aromas primarios son aromas propios de la variedad, por lo general. Son aromas más frutados, aromas tal vez un poco herbáceos, pueden ser, aromas florales. Siempre que hablamos de aromas del vino, son propios de la variedad, de la fermentación o del añejamiento. Nunca un vino tiene un aditivo de algún saborizante ni nada. Entonces, cuando leemos una etiqueta o en algún descriptor de un vino que dice presenta aromas a, no sé, cerezas y demás, no es que tenga esencia de cereza ni nada, porque siempre me preguntan y explico,
es algo que viene desde la uva, a lo sumo son aromas de fermentación o, en todo caso, de añejamiento, ¿sí? Pero siempre es propio del vino. El vino es una bebida totalmente natural, no tiene ningún aditivo de nada. Entonces, como dijimos, primero copa quieta, luego sí agitamos. Yo ahora lo hago rápido, pero sí deben tomarse un tiempo para procesar qué es lo que están sintiendo. Y entonces, aromas primarios, como les comentaba, aromas a frutas, a flores, aromas herbáceos. Aromas secundarios son aromas propios de la fermentación. Esta fermentación nos va a liberar nueva gama de aromas. Aromas como miel, mantequilla, a pan tostado, etc. Y aromas terciarios son aromas de añejamiento, ya sea en barrica o en botella. Aromas que pueden llegar a ser vainilla, coco, chocolate, tabaco, arroble, etc. Entonces, como les comentaba, tienen que tomarse el tiempo de analizar el vino. Obviamente, si están sedientos y locos por tomarse una copa entera de vino, lo pueden hacer, pero después sí tómense el tiempo de analizarlo, ¿sí? Ya luego vamos a degustar nuestros dos vinos que tenemos en casa, Bruma Blanco, Bruma Tinto, pero ahora un repaso rápido para que sepan qué tienen que hacer después. Y vamos a ver en este grafiquito qué tipos de aromas podemos encontrar en un vino. A ver, aroma de madera, aroma de nuez, derivado de ese, almendra, avellana, coco, clavel, noz moscada, especias, aromas animales, aromas cítricos, infinidades de aromas. Estos son compuestos químicos que son liberados por el vino y que hace que nosotros lo percibamos. Son aromas que son volátiles, entonces por eso uno gira la copa, porque al ser volátiles entran en contacto con el oxígeno, se evaporan y ahí nosotros los captamos con la nariz. La nariz también se entrena, ¿sí? Entonces, el que verdaderamente está bien interesado en este tema del vino, sí tiene que tomarse un poco más de tiempo en oler todo. Las bebidas, las comidas, las flores, los ambientes, y pensar qué es lo que uno está oliendo. Así uno va entrenando el olfato. Y obviamente tomando mucho vino también. Vamos a la tercera etapa, que es la más divertida, que es la del gusto. Entonces, una vez que ya lo vimos el vino, ya lo olimos, vamos a incorporar vino en la boca. ¿Qué hago yo? Yo me meto un poco de vino en la boca y hago como que voy a tirar un besito. ¿Para qué? Para poder incorporar oxígeno dentro de la boca, ¿sí? Es como que succiono teniendo el vino dentro de la boca. Entonces, este vino va como a burbujear un poco y esos aromas se van a desprender y también los voy a sentir como por la vía retronasal. Entonces voy a sentir gusto y aroma a la vez. Y siempre cuando vamos a degustar un vino tenemos que el primer trago pasarlo por toda la boca y luego sí ya el segundo trago o sorbo es el que nos va a dar nuestro resultado. El primero sí es para limpiar un poco el paladar. ¿Qué vamos a analizar en el gusto? El dulzor, la acidez, el amargor, que bueno, eso no hace falta mucha explicación. La astringencia. ¿Qué es la astringencia? Es, en el caso del vino tinto, en el vino blanco no tanto, pero en el vino tinto van a ver que tenemos, nos va a producir un poco de sequedad en la boca. Esa es la astringencia. Los taninos, que se ubican en algunas partes de la uva y en la madera también, son compuestos que nos van a arrastrar todas las proteínas de la saliva y las van a coagular dentro de nuestra boca. Entonces, eso es lo que nos va a brindar esta sensación de astringencia. Si tiene muchos taninos, va a ser un vino muy seco, nos va a arrastrar todas las proteínas, nos va a dejar el paladar totalmente seco. Si es un vino más redondo, no va a tener tanta carga de taninos, o los taninos van a ser maduros, como se los llama, que bueno, ya eso es un poco más rebuscado y químico, pero básicamente las moléculas de tanino, puede tener mucho tanino, pero si se van juntando entre ellas, va haciendo al vino más untuoso y más pesado, y no astringente, ¿sí? La pungencia, que va a ser esto que les comentaba anteriormente, del dióxido de carbono o el burbujeo que sentimos en el espumante, en un vino tinto no debería existir. Perdón, en el caso de la astringencia, en los vinos blancos, rara vez vamos a tener astringencia, ya les voy a comentar por qué en la próxima diapositiva.
pero por lo general los vinos astringentes son los vinos tintos. Bueno, como les comentaba, aromas también los vamos a apreciar en el gusto, por esto de que la boca está conectada con el olfato, entonces muchos aromas se van a ir por la vía retronasal y vamos a sentir aromas también. Y vamos a analizar también la duración. Entonces, son muchas cosas para recordar, pero la duración va a ser cuánto tiempo perdura en nuestra memoria los sabores de este vino. ¿Sí? Si pasan 5, 10, 15, 20 segundos hasta que ya no me queda nada del vino en mis aromas, en mi memoria. Cuando se dice un vino corto, es un vino que le damos un sorbo y a los 3, 5 segundos ya no hay nada. O un vino de final largo, quiere decir que perduran todos estos sabores y aromas por varios segundos. Les explico rápidamente qué son los taninos. ¿De dónde vienen los taninos? De las semillas o pepitas de la uva, de la piel de la uva, de los raspones o escobajos, que es bueno, la parte leñosa donde vienen todas las uvitas, y del duelo de roble para las barricas. ¿Por qué el vino tinto tiene más tanino que el vino blanco? Porque el vino tinto se fermenta con las semillas y con la piel. Entonces el líquido va a ir extrayendo todos estos taninos. En cambio, en el caso del vino blanco, la uva se prensa y lo que se fermenta es el jugo de uvas, nada más. Entonces no va a tener mucho tiempo de contacto para extraer estos taninos. Los taninos son compuestos que son positivos para la salud, ¿sí? Son antioxidantes, bueno, tienen infinidad de beneficios. También aprovecho para comentarles que pueden seguir nuestra página de Instagram y ahí estamos posteando continuamente, tenemos una especie de escuela del vino, entonces para los que sean más dudosos y más curiosos sobre el vino, ahí pueden aprender mucho, que es Bodega Dos Hemisferios, el Instagram. Y bueno, ahora sí vamos a la degustación de nuestros vinos. Hoy vamos a degustar vino Bruma Chardonnay Sauvignon Blanc y Bruma Cabernet Sauvignon Malbec. La familia Bruma también tiene además otro vino más, que es el Bruma Cabernet Sauvignon Merlot. O sea, son 3 en total. ¿Y qué tiene de curioso la línea Bruma, o en común? Es que son todos vinos bivarietales, o sea, va a tener 2 variedades de uva cada uno de estos vinos. Como les comentaba, en este caso, Sauvignon Blanc Chardonnay, que son 2 variedades de uvas blancas, y en el otro caso, Cabernet Sauvignon Malbec. Entonces vamos primero a degustar nuestro Bruma Sauvignon Blanc Chardonnay. Esto es un vino que no tiene nada de añejamiento, siempre el vino blanco se trata de tomarlo lo más joven posible, en la mayoría de los casos. ¿Y por qué? Porque al no tener estos taninos y estos compuestos, los aromas se van a perder más rápidamente y el color se va a poner más pálido más rápido que en un vino tinto. Un vino blanco es para tomarlo dentro de 2 años, 3 años como mucho. En cambio el vino tinto, a medida que van pasando los años, se va poniendo mejor, ¿sí? Entonces, Sauvignon Blanc 55% aproximadamente, 45% de Chardonnay. Esta vinificación se hace por separado. Primero hacemos el vino Sauvignon Blanc, por otro lado el vino Chardonnay, en tanques de acero inoxidable y demás. Y ahí se va eligiendo los vinos que más se adecúen a este corte, ¿sí? Porque no es que tenemos un solo vino Sauvignon Blanc. Tenemos 5 tanques con vino Sauvignon Blanc, 10 con Chardonnay, y ahí vamos probando hasta llegar a la mezcla perfecta, ¿sí? En este caso quedó 55% Sauvignon Blanc, 45% Chardonnay. ¿Qué más? En botella pasa 3 meses para recién salir al mercado, y ahora sí vamos a la fase de degustación. Como les comentaba, llenamos la copa hasta el ecuador de nuestra copa. Vamos a ver la fase visual. Tenemos unas notas bastante verdosas, ¿sí? Un amarillo verdoso. Vamos a ver que no tenemos ningún tipo de precipitado, es bastante translúcido, ¿sí? No tenemos una intensidad colorante fuerte, eso es bueno en un vino blanco, porque vamos a ver que el vino está bien conservado, no es un vino oxidado. La primer nariz, copa quieta, recuerden. Por lo general,
en la primer olfateada, llamémosle, vamos a percibir los aromas primarios que les comentaba, ¿sí? Entonces, en este caso, mucha fruta tropical del Chardonnay, vamos a obtener muchos aromas herbáceos, aromas cítricos, que esos son más del Sauvignon Blanc, y juntos vamos a tener una gama de aromas dentro de la copa excepcional. Vayan anotando sus preguntitas y comentarios para después hacer un debate sobre esto. Pero yo personalmente siento aromas muy tropicales, ¿sí? Mucha piña, coco, banana, con también algunos aromas a cítricos, limón, toronja, etc. Estos son aromas que yo personalmente puedo apreciar. Ustedes en casa pueden sentir cualquier otra cosa y ahí podemos debatirlo, ¿sí? Pasamos el vino por la boca. Vamos a ver que tiene bastante intensidad aromática en la boca también. Es un vino muy sabroso, muy jugoso. El vino blanco, a diferencia del vino tinto, siempre va a ser más ácido, porque bueno, justamente la función de un vino blanco por lo general es la de refrescar. Entonces siempre lo vamos a tomar bien frío, en este caso 10, 12 grados, pero como regla general para los vinos blancos, ténganlos siempre en la refrigeradora, cuando sepan que los van a consumir, obviamente, los pueden poner un día antes y lo sacan 10 minutitos antes de consumirlo. Lo abren a la copa y mientras más frío, mejor. ¿Qué pasa? Como les comentaba, que los aromas son compuestos volátiles. Mientras más frío esté el vino, menos vamos a percibir estos aromas. Pero también es agradable tomarlo frío. Entonces, podemos tomar un vino blanco más caliente, vamos a percibir mayor cantidad de aromas, pero vamos a perder el sentido del vino blanco, así que es el de refrescar. Justamente la acidez que lo acompaña es la que nos va a brindar este frescor. Es de final largo, como si ustedes están probando en casa seguramente, van a ver que perdura por mucho tiempo todos los sabores y aromas en la boca. Tiene un final un poco dulzón, no es para nada secante. La acidez se siente pero no molesta, entonces va muy bien acompañada con el dulzor final, digamos, que tiene en boca. Entonces, a mi opinión es un vino riquísimo, ¿sí? Así que bueno, salud en casa, espero que la estén pasando bien. Y bueno, ahora vamos a pasar al tinto. Voy a desaparecer esto y voy a hacer aparecer esto. Casi como Jesucristo. Entonces tengo mi tinto acá. Este sí lo tengo cerrado. Temperatura de servicio del vino tinto. Depende del vino tinto. Si va a ser un vino joven, que no tiene nada de añejamiento, puede ser de 14, 15, 16 grados, o 13 incluso. Este vino, que es Bruma, tiene 6 meses de añejamiento, en el caso del vino tinto. Entonces, la temperatura ideal va a ser 15, 16 grados, 17. Y los vinos que van a ser gran reserva, digamos, con 24 meses de añejamiento, 18 meses, sí se toman unos 17, 18 grados. ¿Por qué? Por lo que les comentaba. Dependiendo del rango de temperatura a la que tomemos cada vino, son los aromas que vamos a poder sentir en mayor o menor intensidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de los aromas a madera, son aromas más pesados, son aromas terciarios. Entonces, si servimos el vino muy frío, no lo vamos a apreciar muy bien. Entonces, por eso se toma un poco más, no caliente, pero a mayor temperatura. Entonces, les voy a mostrar ahora sí cómo abrir un vino en casa. Parece fácil, pero muchas veces no lo es. Yo en mi casa tengo un destapador de 2 tiempos. De 2 tiempos quiere decir este que tiene la partecita que se mueve, ¿sí? Y voy a sacar la cuchilla, que la mayoría de los vinos, de los destapadores la tienen atrás, y voy a cortar la cápsula, la parte de la cabeza de la cápsula. ¿Cómo lo voy a hacer? Van a ver que la botella no es recta del todo, no es lisa, tiene una superficie más hacia afuera. Entonces voy a hacer presión con la cuchilla en ese bordecito, una presión hacia arriba, giro la botella, hago un corte recto hacia arriba y ya voy a poder retirar la cápsula y va a quedar bonito.
La función de la cápsula, a ver, si lo van a tomar solos en casa el vino, pueden directamente sacar la cápsula con la mano, que sale fácil y listo. Pero bueno, es algo más estético el conservar la cápsula. Pero es únicamente estético y para que no ingrese suciedad al corcho. Después, sí vamos a abrir nuestro destapador y la clave para que no se rompa el corcho, en este caso tenemos corcho sintético, corcho plástico. No se va a romper ni a desgranar. En el caso del corcho natural hay que tener cuidado cuando lo abramos, porque muchas veces se puede partir el corcho, podemos incorporar partículas de corcho dentro del vino, que no va a pasar nada, pero tampoco es agradable. Entonces, la clave para que eso no pase es clavar la punta del destapador justo en el centro del corcho y bajarlo de forma recta sin tocar las paredes de la botella. Entonces, voy a clavar en el medio, voy a bajar y siempre yo aconsejo bajarlo hasta la última, hasta el último espiral, digamos, cosa que ingrese bien todo el tornillo. Si no, si queda a mitad de camino, puede suceder que se corte el corcho en dos. Entonces, vamos con el primer tiempo, sacamos bien hasta arriba, y ahí quedó, y ahora sí vamos con el segundo tiempo, y vamos a sacar el resto del corcho. Siempre el sonido de abrir una botella es hermoso, pero si quieren de nuevo hacerlo un poco con mayor formalidad, cuando estamos por sacar la totalidad del corcho, o sea, con los últimos milímetros de corcho que están adentro, se lo saca en silencio siempre. Hay que tratar de no hacer ruido, porque, bueno, justamente no queda muy bien. Tenemos nuestro vino abierto, y ahora sí, agarro mi copita, y me voy a servir. Perfecto. Como ver que tenemos un color muy lindo. El Malbec le va a aportar colores muy violáceos. A ver, yo este vino lo acabo de abrir, y lo abrí para que ustedes puedan ver, pero en realidad lo ideal es abrirlo una media horita antes, tal vez, en el caso de Bruma. En el caso de vinos que tienen mayor añejamiento, necesitan de más tiempo para respirar, para que todos estos aromas que están concentrados dentro de la botella se puedan expresar mejor. Entonces, si tienen un vino, no sé, cosecha 2016 hacia atrás, o 17 incluso, pueden abrirlo, se sirven una copita y lo vuelven a tapar o lo dejan destapado y esperan ahí sí una horita. Los que no tienen decanter en casa, los que tienen decanter pueden decantar el vino y también lo mismo, esperar 1 hora, 2 horas, dependiendo lo viejo que sea el vino. ¿Sí? En este caso, como tiene 6 meses de añejamiento y es cosecha 2017, con una media horita que lo abran antes de consumirlo, está perfecto. Esto es para que respire y todos los aromas ricos y sabrosos se puedan expresar de mejor manera. Entonces vamos a la degustación de Bruma Cabernet Sauvignon Malbec. Esto es un vino que tiene, como les comentaba, 6 meses de añejamiento en barricas de roble. Siempre nosotros utilizamos en Bodega Dos Hemisferios barricas de roble francés o americano de distintos usos. Esto quiere decir que se puede usar hasta 3-4 veces aproximadamente. Y vamos a empezar entonces. Primero, la vista. Intensidad bastante profundo, vamos a ver que es bien intenso, ¿sí? No nos permite ver fácilmente a través de la copa hacia la hojita. Recuerden, yo estoy acá con mi hojita. Vamos a ver el menisco, que es la parte exterior. Vamos a ver que son colores rojo tirando a rubí, con notas más violáceas propias del Malbec. No veo ningún precipitado, no veo ninguna burbujita, ningún gasificado. Está bien, vamos a ver la lágrima, ¿qué tal? Hacemos girar bien por la copa. No sé si en casa pueden ver, pero ustedes lo mismo tienen en casa. Gotas delgadas, no son muy anchas. Bajan medianamente rápido. Es un vino que tiene 3,5 de alcohol, 14 grados. Este creo que tiene 3,5. Y bueno, ahora sí vamos a la parte del olfato. Copa quieta. Mucha cereza, mucha mora, mucha fruta negra. Un poco de especias también, un poquito de clavo de olor se siente. Delicioso.
la combinación, a ver, del Malbec con el Cabernet Sauvignon nos va a brindar dos perfiles de vino muy distintos. El Malbec es una variedad que siempre nos va a dar aromas a frutas negras o frutas rojas, no, a frutas negras por lo general, bien maduras, ¿sí? Vinos que se pueden sentir un poco más dulzones en boca, siendo que no tienen azúcar, pero su gordura, digamos, su redondez en la boca, los hacen parecer vinos dulces, y por justamente estas notas aromáticas bastante frutadas. En el caso del Cabernet va a ser un poco más especiado, más de, se dice en el campo, más de macho, ¿sí? Un poco más tosco, un poco más astringente, menos frutado, y las frutas que se perciben en el Cabernet son más frutas rojas, alguna cereza pero roja tal vez, no tan madura, frutilla. Entonces, ¿qué encuentro yo? Eso, mucha fruta negra, cereza, un montón, una mermelada de frutilla, vainilla, tabaco, ahí aparecen los aromas ya del añejamiento en barrica, la madera le da estos aromas a vainilla, coco, tabaco, como les comentaba. Y en boca vemos que ya no es nada que ver al vino anterior que tomamos. El vino anterior fue un vino refrescante, esto es un vino ya con más power, tiene astringencia, ¿sí? Nos seca un poquito la boca, que eso es típico del vino tinto. Bastante frutado, se siente en la boca, te hace salivar mucho, es un vino gordo, en boca se siente, a ver, no es extremadamente pesado, sino que es de cuerpo medio. Con esto me refiero al cuerpo. Cuando hablamos de cuerpo, es comparar el agua con el aceite. Un vino con mucho cuerpo quiere decir aceite, asociando con el aceite. Un vino con poco cuerpo es un vino más bien livianito. Este es de cuerpo medio, pero es muy fácil de tomar y te invita a tomar mucho, así que es peligroso también. Y repetimos un segundo trago. Los que en casa quieran entrenar pueden ir anotando todos estos descriptores de aromas que van sintiendo. Eso sirve mucho también para ir memorizando los aromas, para ir entrenando el olfato. Y bueno, vamos de nuevo, salud ahí con el vino tinto ahora. Y bueno, ya con eso doy por concluido la charla sobre nuestros vinos. Ahora sí podemos ver algunas preguntitas, algunos comentarios que tengan, así que los espero ahí. No sé si Stanley, agradezco la atención. Y bueno, les comento, si están interesados en visitar la bodega, pueden hacerlo, nos pueden escribir por nuestras redes y ahí seguramente se va a poner alguien en contacto para pasarles el modus operandi para reservar, ¿sí? Actualmente no hemos tenido visitas desde esto que pasó con todo el COVID y demás, pero ya estamos poniéndonos en marcha con todas las medidas de bioseguridad, etcétera, pero sí estamos trabajando ya comúnmente nosotros, justamente por lo que estamos en vendimia. Así que reserven sus lugares, consulten, sé que es por visitas en grupos por lo general, pero bueno, de todas formas eso lo pueden consultar. Les informo dónde pueden conseguir nuestros vinos. Super Maxi, Mega Maxi, están la mayoría de nuestros vinos, por si llegan a recordar: vino Valle del Mar, Del Morro, Bruma, Travesía, Paradoja, Enigma. Son toda nuestra línea de vinos que pueden encontrar en Super Maxi, Mega Maxi. Después en TIA, en mi comisariato, pueden encontrar también algunos de nuestros vinos. En el portal, si quieren pedir vino por delivery, también tenemos delivery propio, así que nos pueden pedir también por mensaje directo de Instagram, de Facebook, pueden buscarnos en las redes, incluso a mí también me pueden contactar y yo les busco la manera de resolverles el problema. Así que bueno, ha sido un gusto para mí. Vamos, si querés, Stanley, ahora con las preguntitas. Claro, por supuesto, por supuesto. Antes que nada, wow, aprendí muchísimo también. Aprendí muchísimo. He notado como un alumno que está en la universidad. He notado todos mis amigos. Esa es la manera. Y estoy seguro que todas las personas que están conectadas en el webinar también lo han hecho. He visto que han salido muy buenas preguntas. Bueno, una de las primeras que salió fue hecha por William, que nos pregunta
creo que ya respondiste esto, pero igual no está de más hacerlo. Pregunta si es que hay algún acceso al público para conocer y vivir la experiencia dentro de los viñedos. Lo acabaste de responder, pero no está de más adelantarles. A la interna estamos trabajando nosotros en un convenio entre Dos Hemisferios y Ocean Club para crear un tipo de experiencia en el que más adelante, pues, la verdad, se pueda compartir un tour a las bodegas de Dos Hemisferios, ya que estamos cerca, y concretar visitas súper importantes y conocer más de cerca cómo es un viñedo y el procesamiento de todos los vinos que tienen ellos en su carta. William también veía que decía que el tinto huele a tabaco. Bueno, Juan es el experto para poder decir por qué huele a tabaco. Bien, tabaco, como les comentaba, estos aromas terciarios de guarda, de añejamiento en roble. El roble justamente es muy parecido al aroma al tabaco, entonces todos estos aromas a tostados, a humo, a tabaco en sí, a roble, son propios de este paso de 6 meses por madera. Si es una quieren... característica, perdón que te interrumpa, creo que es una característica que viene en la mayoría de licores que se conservan, por así decirlo, en madera, pues no, ¿verdad? Más que todo cuando es en roble. Sí, en el caso de algunos whisky también, algunos ron, también se puede apreciar aromas ahumados o a tabaco propio, pero el aroma a tabaco, no hablando de cigarrillo obviamente y a humo, sino el aroma del tabaco en sí, se asocia a la madera nueva, al roble nuevo, es muy parecido, es muy similar el aroma, es exquisito. Sí, huele muy bien. Tenemos también una pregunta del abogado Martinetti, Jorge Martinetti, pregunta, al colocar el vino costado, el corcho no sintético, ¿podría cambiar el sabor del vino? No, para nada, no. Los corchos sintéticos son totalmente inertes, obviamente, no nos transfieren nada al vino. ¿Cuál es la diferencia? Ya aprovecho para también comentarles a la gente. La diferencia entre el corcho natural y el corcho sintético. Corcho sintético no quiere decir que el sintético sea peor o mejor que el natural, ni mucho menos, sino que están pensados para distintos tipos de vino, ¿sí? Corcho sintético es algo macizo, es inerte, de nuevo les repito, y no tiene ningún tipo de porosidad. Entonces, en el momento en el que nosotros sellamos la botella con corcho sintético, el vino queda como se embotelló y no respira, no tiene intercambio gaseoso con el exterior. Entonces, por lo general, es para vinos jóvenes, frutados, que no se quiere perder esa fruta y no se desea que el vino siga evolucionando. En el caso del corcho natural, tiene poros, microporos, que nosotros no lo vemos, pero el vino respira por ahí. Entonces el vino sigue evolucionando en botella. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, esperamos que esta pregunta esté respondida para el abogado Martín. Veía que también William nos decía, Víctor Hugo nos preguntaba, ¿cuál es la temperatura del vino tinto y blanco cuando se está en la sierra y en la costa? La misma. O sea, la temperatura de consumo del vino es la misma, estemos en Alaska o en donde sea, ¿sí? Vino blanco, les repito, vino blanco joven, sin nada de añejamiento, como en el caso de nuestro Bruma, 10, 12 grados. En el caso de Enigma, que es nuestro vino Chardonnay, que tiene un poco de su composición con paso por madera, entonces un vino un poco más complejo, más estructurado. Vamos a ir de los 12 a los 14 grados aproximadamente. Y volvemos a los vinos tintos. Vinos tintos jóvenes, sin nada de añejamiento, 14 a 16 grados. ¿Sí? Vinos reserva, como este, de 6 meses a 1 año, puede ser de 15 a 17, 14 a 16, sí, 15 a 17 aproximadamente. Y ya 18, 24 meses, sí, 16, 18 grados. Buenísimo. Bueno, tengo una pregunta también, son algunas preguntas. Vicky Ramírez nos pregunta, por cierto, Vicky es súper conectada con el webinar, ha subido algunas fotos posteando a nuestra cuenta de Muchas Playas. También pueden mencionar a la cuenta de Dos Hemisferios para que también hagan posteos. Vicky nos pregunta, ¿para qué sirve el pan y el queso en la degustación? Bien, a ver, yo en mi caso, que me dedico a esto full time, yo tomo vino de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, tengo el paladar entrenado, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El que no es un consumidor muy habitual de vino, se le fatiga muy rápido el aroma, o sea, la nariz y el gusto.
Entonces, alguna técnica, si estamos en alguna degustación de varios vinos y no tenemos nada para comer y demás, nos volvemos el perfume de la ropa y ahí vamos a cambiar un poco totalmente la sintonía de aromas, porque se cansa, ¿sí? O sea, recibiendo tanto estímulo constante, tanto las papilas gustativas como la mucosa olfativa, se va fatigando justamente. Entonces, para eso para los menos entrenados, pueden ir entre vino y vino, limpiando el paladar para que no se fatigue y probar de nuevo. Perfecto. Tengo una pregunta también de Oliver, que consultaba por qué siempre se tiran los vinos blancos a la comida pescado y pollo y los vinos tintos a las carnes rojas. A ver, vino blanco con marisco y pescado, ¿por qué? Porque la acidez del vino blanco no va a ser invasiva, digamos, en el plato, siendo que todos estos tipos de platos, más allá de que tengan por ahí sabores fuertes, no son grasosos, más que nada. Esa es la base de esta diferencia. La grasa, como les comentaba al inicio, estos taninos del vino tinto nos va a limpiar el paladar y nos va a arrastrar la saliva. Cuando nosotros comemos comidas grasosas, como la carne, o no sé, algún salmón, por ejemplo, puede ser también, vamos a tener la boca engrasada, muy engrasada, con mucha saliva. Entonces el vino tinto nos va a ir limpiando el paladar, pero bien limpiado. O sea, estos taninos nos van a arrasar con todo. Entonces cada bocado va a ser único y cada trago también. Entonces vamos a comer, tomar, y vamos a limpiar, llenar, limpiar. En cambio, en el caso del vino tinto con pescados, mariscos, se puede hacer. Eso ya hoy en día es como que ya se rompieron esos estereotipos, pero sí tiene una razón científica también, y es que el vino tinto, al fermentarse con las pieles, tiene mucho más hierro, y el pescado justamente tiene mucho hierro. Entonces, al tener tanto hierro en la boca puede causar una sensación metálica. Se puede hacer sin ningún tipo de problema, pero sí puede producir este gusto metálico en la boca el comer mariscos, más que nada, con vino tinto. Va más allá, entonces, por la experiencia, entonces, que puede llegar a tener en ese momento. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en el caso del vino Pinot Noir, es un vino, como les comentaba al inicio del webinar, con intensidad colorante un poco más liviana, tiene taninos más livianitos, entonces es como el vino blanco de los vinos tintos. Para el pescado también va muy bien. Entonces, podemos tomar un vino tinto con pescado, mariscos, pero hay que tratar de que no sea un vino gran reserva de 18 meses, que también a la vez nos va a tapar todos los gustos de la comida. Entonces, es eso, es buscar el equilibrio, pero como sobre gustos no hay nada escrito, es cuestión de probar y qué es lo que le parezca a cada uno. Yo tengo una pregunta, bueno, sí puedo preguntar, ¿verdad? Muy bien, mira, el Cabernet no me agrada mucho porque siento que es muy seco. Mi percepción es que es un vino muy, muy seco. Y a veces lo trato de variar, compro un Malbec o un Merlot. Pero ¿cuál es la diferencia específica entre un Malbec y un Merlot? Son bastante parecidos, pero te lo voy a poner así más sencillo. Cabernet, como decís, aromas más especiados, un poco más astringente, más secante, más duro. El Malbec, súper frutado, súper redondo en boca por lo general, no es muy astringente. Un vino muy amable, se deja tomar muy fácil. El Merlot lo ponemos en el medio, te la dejo más fácil. Es un vino muy frutado, pero sí tiene algunas notas también especiadas, ¿sí? Más del lado del Cabernet, pero también un vino muy frutado, como el Malbec. Entonces está ahí en el medio. En cuanto a astringencia, es un poco más liviano en taninos y en astringencia que el Cabernet, pero también es más liviano de cuerpo que el Malbec. Entonces, asociémoslo un poco más aguachento, llamémoslo. Ok. Un cuerpo más livianito, pero frutado y especiado. Genial, anotado, ya lo tengo anotado. Muy bien, ya finalizando esto, tengo una pregunta de Carla Espinosa que dice, bueno, creo que ya pudo haber sido respondida con el tema del pescado y la carne. Para un piquito de quesos y fiambres, ¿quién nos recomienda un tinto o un blanco? Creo que ya eso estuvo respondido con el tema de eso es cuestión de probar, o sea,
Los lácteos van muy bien con la acidez del vino blanco. El vino tinto también, hablando de grasa del queso, también va muy bien. Bueno, de hecho el vino tinto con queso es algo exquisito. Pero es cuestión de probar. A ver, les comento rápidamente, en cuanto a maridajes, hay dos tipos de maridaje. Maridar es la conjugación de la comida con la bebida. Y hay dos tipos de maridaje. Uno que es por complemento o asociación, digamos, asociación, que es la misma gama de sabores o texturas o sensaciones, y la otra es por polaridad, o sea, algo totalmente opuesto y complementario. Por ejemplo, vino dulce con un queso azul. Es algo totalmente opuesto, que queda exquisito, y en el caso, no sé, de eso, un pescado blanco o un pollito blanco a la plancha con vino blanco, es algo más armónico. Entonces, es cuestión de que cada uno descifre qué es lo que más le gusta e ir probando. No hay una regla que sí o sí tiene que ser tal cosa así. Genial, genial, perfecto. Y bueno, la última pregunta que estoy revisando, Víctor Hugo nos pregunta si solo se elaboran vinos a base de uvas o también se pueden hacer a base de frutas como cerezas. Mirá, acá en Ecuador, como no es un país vitivinícola por excelencia, digamos, no hay mucha regulación y reglamentación sobre esto. Por ende, van a ver en el mercado que puede haber, no sé, vino de cereza, vino de borojó, de lo que sea. Pero en el caso, por ejemplo, de Argentina, te comento, vos no podés llamarle vino a nada que no sea únicamente la fermentación de uva. ¿Sí? Si vos a ese vino de uva, fermentación de uva, le agregás cualquier otra cosita, ya no lo podés llamar vino. O sea, tan así de estricto es. No puede existir vino de tal cosa. No lo puedes llamar vino. Tenés que poner licor o bebida fermentada de... Acá sí se puede porque, como te comento, al no ser un país vitivinícola, no hay un instituto que sí regule estas leyes, digamos. No existen acá. Perfecto, también, bueno, me siguen llegando más preguntas. Ahorita me preguntan por si acaso si el Pinot Noir, ¿con qué se puede acompañar? Bueno, al ser un vino tinto, creería yo que es con carne, pues, la verdad. A ver si he aprendido. Pinot Noir, como te comentaba, va muy bien, está en el medio de los dos, está entre el blanco y el tinto, entonces puede ir con pescados, mariscos, carnes rojas, es muy versátil, digamos. Es variable. Sí, sí. Sí, porque Genial, aparte genial. sus aromas tampoco, o sea, si bien son frutados, van a la gama de los frutos rojos, no tan intensos, en boca no es tan astringente, no es de cuerpo tan pesado, es cuerpo medio, cuerpo liviano, entonces acompaña muy bien la mayoría de los alimentos. Oye, ahorita también pensando, me salta una pregunta. En algunos países se consumen distintas cepas de vino, pues, ¿no, verdad? Entiendo yo que es por la parte, ya va por la parte de agricultura, porque en ciertos terrenos se producen ciertas uvas y en ciertos terrenos no, pues, ¿no, verdad? Alguna vez tuve Sí, la oportunidad de hacer una visita a algún lugar y había un vino de cepa Pinot Grigio, que era una cepa de vino blanco. ¿Por qué eso aquí en el Ecuador no se produce? a ver, mira, sin ir más lejos, Argentina y Chile, y bueno, Uruguay, que también es un país fuerte en vino, cepas autóctonas tienen muy pocas. En Argentina está la criolla grande, que recién ahora se está empezando a elaborar, pero la mayoría de las cepas que se elaboran en Chile, en Argentina, en todo el mundo, son de origen europeo, o francés, o italiano, o español. Tempranillo, demos ejemplos. Tempranillo, origen español, Cabernet Sauvignon, origen francés, y no sé, Anchelota o Primitivo, italiano. ¿Sí? Pero esto viene de cientos de años, miles de años, te diría, de ADNs de distintas cepas de uva que ya se han seguido por historia elaborando esas mismas. Pero sí, como te digo, en Argentina hay algunas cepas autóctonas, pero lo que se usa, lo que está por historia ya medio constituido, son estas ciertas cepas. Cepas Claro. de Vitis vinífera, que es la especie de uvas para elaborar vinos, hay cientos también, miles, pero las conocidas son 50 tal vez. Entonces, ¿qué tenemos en Ecuador? Lo mismo, el mismo ejemplo que en Argentina. Uvas autóctonas para vinificación no tenemos ninguna.
sino más bien trajimos cepas francesas, españolas, italianas. ¿Sí? Wow, sería increíble que Ecuador tenga su cepa autóctona. Sería muy bueno eso. Bueno, seguimos viendo más preguntas. Bueno, aquí tenemos una sugerencia de William Arellano. Nos dicen, deberían de hacer una experiencia de vinos, así como en otros países, atraería mucho al turismo. Bueno, por parte de Ocean Club ya estamos trabajando en algo así para tener una experiencia de nuestro socio con esta bodega tan interesante como Dos Hemisferios. Y bueno, yo creo que ya vamos finalizando un poco. La verdad que quisiera hacerte muchísimas más preguntas, pero bueno, en honor al tiempo creo que ya tenemos que ir finalizando. Si se quedan con su botella, por cierto, estas dos botellas que han recibido fueron parte de este webinar. Les recomiendo que siempre estén atentos a nuestras redes sociales porque están saliendo algunas ideas para hacer más webinars con este tipo de souvenirs para ustedes. Pues la verdad, ya que es importante que estemos viviendo la experiencia Ocean. Y bueno, nació esta idea de entregarles estas botellas de vino. Y es la primera vez que hacemos un webinar con cupo limitado. Siempre nuestros webinars son con cupos abiertos, pero en este caso en específico lo quisimos hacer de esta forma para hacerlo un poco más íntimo, pues la verdad. Pero bueno, sin embargo, ustedes quieren compartir el webinar, lo estamos dejando grabado y posteriormente en unos días van a estar subidos en nuestras plataformas, como nuestro canal de YouTube y en Instagram Live también. Te interrumpo, Stanley, ahora que decís lo de las botellas, también le doy ahí un tip a la gente. ¿Cuánto dura el vino en la botella abierta? 3 días, 4 días. Vino blanco, consérvenlo en la refrigeradora, vino tinto si quieren también, pero tranquilos que para el fin de semana les va a alcanzar, van a estar bien, así que tienen tiempo limitado. Ya lo saben, en todo caso ya lo saben, Dos Hemisferios, ¿dónde están sus puntos de venta? Así que les recomiendo que se tomen una botella el día de hoy porque mañana hay que ir a trabajar y el día sábado se toman otra botellita. Cuando ya vengan del club, llegan a su casa y se toman la otra botella de vino para seguir con el sábado. Pues, ¿no, verdad? Les recuerdo que ya, bueno, hemos cambiado, el COE Nacional ha cambiado las disposiciones de los horarios, así que este domingo ya estamos con el horario normal y se mantienen las restricciones de membresías los días sábados y domingos hasta 5 invitados. De miércoles a viernes estamos con ingreso ilimitado de visitantes, así que, bueno, ya mismo se termina la segunda, no hay refill, dice William. Chuzo, vamos a tenerlo en cuenta, pero bueno, lo importante es que te haya gustado este webinar. Dicen, excelente, gran evento, sigan adelante. Vicky Ramírez también, gracias Juan, dice. Te dan las gracias nuestros socios. Carla también, Cristina Monge también nos dice, excelente experiencia, muchas gracias. Y bueno, creo que esto refleja cómo ha avanzado este webinar. Juan, espero verte pronto por el club. Por cierto, quizás lo pueden ver a Juan de vez en cuando en el club, ya que él está en un departamento ahí. Así que bueno, señores, un gusto haber sido parte de este webinar. Juan también, muchísimas gracias. Y